Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que nos quedamos en esta diapositiva donde habíamos hablado el último día que el ser humano es la principal fuente de infección, ¿vale? Vamos a ir con esta parte. Voy a grabar una clase pequeña. Voy a seguir esta semana, espero daros dos más. Y si tengo que grabar tres, grabo tres, ¿vale? Terminamos el tema esta semana porque así está estipulado y no os lo voy a alargar, aunque lo haya puesto en primera clase y segunda clase, terminamos aunque haga 5 o 6 clases. Serán más cortitas, pero igualmente terminamos, ¿vale? Así que nada, cualquier cosa me habléis por privado, como siempre. Bueno, comentando que el ser humano, como decía hace un ratito, es la principal fuente de infección. Más importante, por supuesto. Tenemos dos cosas de las que voy a hablar, que es la persona enferma, que es la que tiene el microorganismo y lo va esparciendo por ahí, y la persona portadora, que es la que no presenta síntomas de la enfermedad, pero elimina los microorganismos patógenos y supone un estado de equilibrio entre el agente causal y el huésped. Tenemos así en el apartado de portador, portador precoz o en periodo de incubación, que es esta persona que elimina microorganismos patógenos antes de que se manifiesten los síntomas de la enfermedad, como por ejemplo en la rubeola y el sarampión. Aquí es transmisor antes de saber que tiene la enfermedad. El portador convaleciente, que elimina los microorganismos patógenos a pesar de que ya han desaparecido los síntomas de la infección o enfermedad, como la fiebre tifoidea. Aquí ya ha pasado la enfermedad, pero sigue eliminando microorganismos. Y el portador sano, que no padece enfermedad porque tiene cierta inmunidad ante el agente etiológico que porta. Pero aquí sí tiene el microorganismo y lo elimina, como por ejemplo el VIH. En cuanto a las vías de eliminación de la persona enferma, pues bueno, hay unas vías de salida que son la digestiva, respiratoria, genitourinario, cutáneo, mucosa y hemática. Pues hemática como el virus de la hepatitis, cutáneo, mucosa como el VIH, genitourinaria como el gonococo, la respiratoria como el Streptococcus pneumoniae y la digestiva como el Escherichia coli. En cuanto a las vías de entradas, la digestiva como la salmonela, la respiratoria como el virus de la gripe, la urinaria como el Escherichia coli, la cutánea mucosa como la Candida albicans, la hemática como el virus de la hepatitis o la placentaria como el VIH. Nos pasaríamos a los agentes biológicos, donde hay que hablar de microorganismos, que es toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material genético. Tenemos los agentes biológicos, que son los microorganismos, incluidos los modificados genéticamente, cultivos, celulares, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. La exposición a agentes biológicos, presencia de estos en el entorno laboral, implica el contacto de dichos agentes con el trabajador por cualquiera de las vías de entrada al organismo. Tenemos aquí las bacterias, que son los microorganismos unicelulares capaces de reproducirse por sí solos, como los cocos, los bacilos, los cocobacilos, los vibrios, las espiroquetas. Tenemos luego virus, que son microorganismos que necesitan un organismo vivo para reproducirse debido a su falta de metabolismo. Los hongos, que son microorganismos vegetales que necesitan la materia orgánica como nutriente. Los parásitos, que son seres vivos que viven dentro de otro organismo, que son los protozoos y metazoos, y los artrópodos, que son moscas, mosquitos, piojos, pulgas, etc. Pregunta de examen. Este apartado de para que un agente sea causal debe cumplirse los 4 postulados de Koch.
que os lo escribo ahí en rojo, es pregunta de examen. Entonces, para que un agente causal para que un agente sea causal, debe cumplir estos 4 postulados de Koch. Se debe encontrar el microorganismo en la enfermedad, el virus presente. Se debe aislar y cultivar a partir de las lesiones que producen la enfermedad. Recogen hemocultivos de heces, frotis, heridas. Se produce la enfermedad al inocular un cultivo puro a un animal susceptible y se debe aislar el mismo microorganismo de las lesiones producidas en los animales inoculados. La pregunta de examen podría ser: ¿cuál no es un postulado de Koch? Pasaríamos a la interacción del agente causal con el huésped. El agente causal puede establecer diferentes tipos de relación con el huésped, como la simbiosis, que es una asociación de intercambio con beneficio para ambos bacterias de flora intestinal, o comensalismo, que es la asociación beneficia a uno de ellos sin perjudicar al otro. El parasitismo, que es el agente causal, se beneficia del huésped y lo perjudica, como los piojos. El saprofitismo, el agente causal, vive de la materia orgánica en el estado de descomposición, como la coli intestinal. O el oportunismo, que el agente causal vive en equilibrio en el huésped sano, pero produce una infección cuando bajan sus defensas, como el neumococo. En cuanto a la clasificación de los agentes biológicos en grupos de riesgo, os pongo ahí que es importante y que puede ser pregunta de examen. Tenemos agentes biológicos del grupo de riesgo 1, 2, 3 y 4. Los agentes biológicos del grupo 1, riesgo infeccioso, poco probable que cause enfermedad, el riesgo de propagación a la colectividad no tienen y la profilaxis o el tratamiento es innecesario. En cuanto al agente biológico del grupo riesgo 2, pueden causar enfermedad y contribuir un peligro para los trabajadores. El riesgo de propagación a la colectividad es poco probable y es posible. En cuanto a la profilaxis o tratamiento, generalmente hay tratamiento y profilaxis. En cuanto al agente biológico del grupo de riesgo 3, puede provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los trabajadores. El riesgo de propagación a la colectividad es probable que se transmita y posible generalmente la profilaxis o tratamiento eficaz. Y el grupo 4 provocan una enfermedad grave y constituyen un serio peligro para los trabajadores. El riesgo de propagación es elevado, como el ébola, y la profilaxis o el tratamiento no conocido en la actualidad. No hay tratamiento ni profilaxis. La prevención y control de las infecciones nosocomiales, esto es importante, también es pregunta de examen, pues las infecciones nosocomiales ya las hemos dado. Aquí lo más importante en este apartado, ¿vale? Es que el agente biológico es del grupo es un grupo de riesgo alto. Es un riesgo infeccioso, el riesgo de propagación a la colectividad y la profilaxis o tratamiento eficaz. Os puse que era algo importante que tenéis que veros, ¿vale? En cuanto a la prevención y control de las infecciones nosocomiales, os puse en rojo los datos importantes, que es que si aparece al menos a las 48 horas después de entrar en las instalaciones de salud, que se extiende hasta los 30 días si la infección aparece donde se realizó una cirugía y se tiene en cuenta hasta un año en caso de que se haya colocado materiales extraños durante la intervención. Aquí son materiales. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Lo que es importante os lo pongo en rojo o os pongo un post-it de importante o algo de esto o os lo digo, ¿vale? Bueno.
Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que son los factores de riesgo a la infección nosocomial. Tenemos factores de riesgo intrínsecos e intrínsecos. Vale, los factores de riesgo intrínsecos son las características fisiológicas, edad, sexo, estado nutricional y estilo de vida. En cuanto a los extrínsecos, están relacionados con los aspectos médicos y hospitalarios. Os dejo ahí la tabla, es importante, ¿vale? Esta tabla, todas estas tablas que os voy a dejar a continuación, es importante que las tengáis claras. Los niveles de evidencia 1, 2, 3 y 4, es importante que los tengáis claros porque luego aparecen los grados de recomendación, las categorías, ¿vale? Entonces, si hablamos de una categoría IA, ¿vale? Tenemos que saber que la categoría I, al menos un ensayo clínico controlado y aleatorizado, diseñado de forma apropiada, tenemos que saber que un grado de recomendación A es extremadamente recomendable, buena evidencia de que la medida es eficaz y los beneficios superan ampliamente los perjuicios, porque luego nos van a hablar de categorías IA, IB, IC, categoría 2 y no recomendación cuestión sin resolver. Entonces, es importante que sepamos que la categoría 1A es fuertemente recomendada para su aplicación y avaladas por estudios bien diseñados de tipo experimental, clínico o epidemiológico. Os pondré algún tipo de pregunta que suelen entrar de este tipo, ¿vale? Y ya pasaríamos a las categorías de grado de eficacia, que sería la categoría 1, medidas de prevención, las tenemos aquí. La categoría 2, que son medidas de eficacia razonable, están avaladas por las opiniones de expertos. Y las categorías 3, que no tienen nivel de evidencia, ¿vale? Os los dejo aquí y os las dejo aquí. Estas tablas las tenéis que leer, las tenéis que practicar, os pondré preguntas. Y nos vamos a quedar aquí en la EPINE, que creo que la última que tenéis es del 2017. Esta es la EPINE actual, que juraría que es del 2021, es la que está en vigor. Entonces ha cambiado algunas cosas, como que las infecciones respiratorias pues estaban antes de primeras y ahora están las quirúrgicas, que tienen un 21,29. Le siguen las urinarias de un 16,75, las respiratorias de un 16,39 y seguidas de estas. Bueno, nos quedaríamos aquí, grabo otra clase y sigo con las características de las cirugías en la siguiente clase, ¿vale? Os grabo otra. Entre hoy y mañana os grabo otra, ¿vale? Hasta pronto.